Sports.ori, aproximadamente 2-3, los subtítulos y la publicidad están incluidos. Kim Yeol-jong inició el golpe de Estado para investigar la Defensa Nacional y el Comando de Guardia, acusados de provocar la guerra. Por supuesto, lo que ellos llamaron una investigación, en realidad fue más parecido a una purga mortal que a una simple investigación. El Boyguk, que estaba del lado de Kim Yeol-jong, es una agencia de contrainteligencia militar y también una agencia de inspección del ejército norcoreano. El Boyguk, dirigido por Kim Yeol-jong, fortaleció la estructura para lograr el golpe de Estado. El Ministerio de Defensa fue arrestado por actos hostiles contra Corea del Sur sin informar a la alta dirección y el Comando de Guardia por intentar eliminar a Kim Yeol-jong por ambición de poder. Y además, tanto el Ministerio de Defensa como el Comando de Guardia fueron investigados bajo el pretexto de haber formado facciones dentro del ejército. La Agencia de Seguridad puede vigilar, investigar y arrestar, pero no puede detener a oficiales de comandante de regimiento o más, ya que son aprobados por la Secretaría del Partido del Trabajo de Corea. Tenían que recibir el permiso de las altas autoridades. Curiosamente, el general Jong Yong-taek, director del Buró Político General, aprobó fácilmente la solicitud durante el periodo en que Kim Yeol-jong tenía el poder. La agencia de seguridad, apoyada por China y Kim Yeol-jong del Buró Político General, investigó la línea de defensa nacional y el comando de guardia. Y todo eso sucedió mientras se llevaba a cabo el funeral de Kim Jong-un. Las unidades que protegen Pyongyang se pueden dividir en la seguridad social, el comando de guardia de Pyongyang y el 91 Cuerpo de Defensa Capitalina. El problema es que, excepto la seguridad social, el comando de guardia y el 91 Cuerpo de Defensa Capitalina dependen directamente del comando de guardia, así que no se podían controlar. Por muy poderosa que sea la autoridad del Departamento de Seguridad, el comando de guardia no es tonto y, en la situación actual donde la lucha por el poder es intensa, no tenía razón para seguir las órdenes del Departamento de Seguridad. El Departamento de Seguridad buscó someter al comando de guardia y al Ministerio de Defensa, excluyendo al comando de guardia de Pyongyang y al 91 Cuerpo de Defensa Capitalina. Se planeaba usar el Ministerio de Seguridad Social y el Tercer Cuerpo del Norte de Corea en Nampo. El Departamento de Seguridad engañó al Tercer Cuerpo al prometerles la seguridad de Pyongyang durante el funeral de Kim Jong-un, atrayendo así a muchas tropas a la ciudad. Como algunos de los miembros del Comité de Seguridad también eran del grupo de Kim Yo-jong, engañar al Tercer Cuerpo fue relativamente fácil. Mientras el Comando de Seguridad de Pyongyang y el 91 Cuerpo de Defensa distraían al Tercer Cuerpo, las fuerzas de seguridad social y del Departamento de Seguridad buscaban asaltar sedes clave para eliminar a la cúpula dirigente. Si confirmaban la identidad de Kim Yu-il, el plan sería exitoso. Si sumamos todas las fuerzas del Departamento de Seguridad y de la Seguridad Social, serían alrededor de 150.000 soldados. De ellos, aproximadamente 10.000 participaron en este golpe de Estado. En la cuarta batalla seguida, participaron la 13ª y 31ª Brigada de Guardia y todas las fuerzas del Departamento de Seguridad. Y también se desplegó la Fuerza de Operaciones Especiales de Corea del Norte, que era la carta secreta de Kim Yo-jong. En el caso de las Fuerzas de Operaciones Especiales, todas sus bases están clasificadas como secreto. Por temor a un golpe de Estado en Pyongyang, parte de las fuerzas especiales se desplegó cerca de la ciudad. La Sexta Brigada de Guardia Leal a Kim Yo-jong y estacionada ahí también participó en el golpe. Kim Yo-jong consideró que todos los preparativos estaban completos y eligió el 29 de julio de 2026, día del funeral de Kim Jong-un, como la fecha de inicio de la operación. El general Kwak Chang-sik notó los movimientos inusuales de la facción de Kim Hae-jung y se preparó. Este es el cuartel general de personal del ejército. No se sabe si conocían la situación en Corea del Norte, pero el cuartel general estaba tan abrumado que apenas cumplía sus tareas. Faltaba mucho personal, así que a veces una sola persona tenía que hacer el trabajo que antes hacían 4 o 5. Sobre todo, como había disminuido el número total de soldados, muchos de ellos estaban sometidos a trabajos forzados.
Actualmente, las Fuerzas Armadas de la República de Corea enfrentan una escasez crónica de oficiales subalternos. Recientemente, el número de solicitantes FI para suboficiales ha disminuido aproximadamente un 55% y el número de seleccionados ha bajado alrededor de un 25%. Además, el año pasado, el 75% de las universidades no lograron cubrir el cupo de cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva. Lo mismo ocurre en las academias militares, donde en los últimos 5 años hubo hasta 589 estudiantes que abandonaron, lo que muestra que el ejército ha tenido dificultades para asegurar personal de oficiales subalternos. Recientemente, en el caso de los suboficiales del ejército, solo se seleccionaron alrededor de 4.000 personas, menos de la mitad del cupo de 8.800. Además, la tasa de competencia para el cuerpo de entrenamiento de oficiales de la reserva, que en 2019 era de 3.2 a 1, ha disminuido a aproximadamente 1.8 a 1. La escasez de personal subalterno se debe a bajos salarios y bienestar insuficiente. Por ejemplo, el salario mensual de un sargento de primer año no es muy diferente al de un soldado raso, y después de descontar la comida y los impuestos, en realidad termina siendo más bajo que el de un soldado raso. Faltaba gravemente personal subalterno. Por eso, estos problemas tuvieron un gran impacto directo en la unidad. Debido a la falta de suboficiales, también faltaban capitanes, y hubo casos en los que un teniente tenía que asumir el mando de una compañía de 100 personas. Además, con el agravamiento de la baja natalidad, el número de soldados también disminuyó drásticamente. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur enfrentaron una crisis en recursos humanos. En esta situación, el Comando de Personal del Ejército luchó por resolver estos problemas, pero como era necesario un cambio social para solucionarlos, todas las medidas propuestas por el Comando de Personal del Ejército fracasaron. De hecho, esto era de esperarse, ya que las medidas propuestas no eran innovadoras. Simplemente se limitaban a campañas o a aumentar el número de alojamientos, por lo que estos problemas no se resolvieron de manera significativa. Cuando ocurren problemas como la escasez de personal militar y la falta de oficiales subalternos, esto inevitablemente afecta la capacidad de combate. Personas que no deberían estar en el ejército terminan ingresando, y aquellos que originalmente no deberían convertirse en oficiales terminan siéndolo, lo que inevitablemente lleva a que sigan ocurriendo incidentes y accidentes. La capacidad de combate de las Fuerzas Armadas se estaba debilitando. Es madrugada. Ese día era el funeral de Kim Jong-un. Kim Yo-jong ya había salido de Pyongyang de antemano para la operación y se dirigía a la base naval de Nampo. Si Kim Yo-jong era capturada inmediatamente después de iniciar la operación, sería prácticamente un fracaso, así que huyó a un lugar seguro. Después de eso, se reunió con alguien de la Marina que era de la facción de Kim Yo-jong y luego desapareció sin dejar rastro. El Comando de Seguridad de Pyongyang encontró esto sospechoso y lo informó al Comando de Guardia. Y el Comando de Guardia, pensando que podría ocurrir un golpe de Estado, tomó medidas al respecto. Unas horas después, los movimientos del Comando de Seguridad de Pyongyang comenzaron a volverse cada vez más urgentes. El Comando de Seguridad de Pyongyang cumple funciones similares a las del Comando de Defensa Capital del Ejército Nacional. La tarea principal era instalar más de 50 puestos de control en las afueras de Pyongyang para vigilar a residentes, soldados, agentes, funcionarios, miembros del partido y controlar vehículos y cargas, apoyando al Comando de Escolta. Para realizar el funeral de Kim Jong-un, se instalaron más puestos de control adicionales en las afueras de Pyongyang y se mantenía una vigilancia estricta sin dejar ningún espacio sin cubrir. De repente, el tercer cuerpo norcoreano avanzó desde Nampo a Pyongyang y causó confusión. No eran tropas planeadas, decían que protegerían Pyongyang y exigían que las fuerzas de combate entraran, dejando en Nampo solo la defensa. Por eso, el Comando de Seguridad de Pyongyang y el 91º Cuerpo de Defensa Capitalina comenzaron a bloquear al tercer cuerpo del ejército norcoreano cerca de la estación Daepyeong en Pyongyang. Este lugar estaba a 13 kilómetros del centro de Pyongyang, casi en la entrada de la ciudad. El tercer cuerpo del ejército norcoreano mostraba sus órdenes al Comando de Seguridad de Pyongyang, afirmando que su misión era proteger la ciudad. Pero el Comando de Seguridad de Pyongyang les decía que no había recibido ningún informe al respecto y les ordenaba que se retiraran. Por eso hubo una disputa entre el tercer cuerpo norcoreano y el Comando de Guardia. En ese momento, cuando todas las miradas estaban puestas cerca de la estación Daepyeong, las fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado y del Ministerio de Seguridad Social comenzaron a moverse. Como todas las miradas estaban puestas en la estación Daepyeong, la vigilancia en otras áreas periféricas de Pyongyang se relajó. Las tropas fuera de Pyongyang se hicieron pasar por personal del evento y las de dentro iniciaron la operación. La 13ª Brigada de Guardia, ubicada en Pyeongseong, provincia de Pyongan del Sur, fue la primera en comenzar a bajar desde el norte de Pyongyang, y luego la 31ª Brigada de Guardia, ubicada en Sinmihu, provincia de Pyongan del Norte, también comenzó a entrar a Pyongyang,
Siguiendo a la 13ª Brigada de Guardia, la 6ª Brigada de Infantería de Guardia se dirigió al edificio del 13ª. La 30ª Brigada de Guardia debía asaltar la sede del Comando de Guardia en Bukse-dong, Moranbong, y la del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea en Haebansan-dong, Pyongyang. La mayoría de las instalaciones en Corea del Norte están agrupadas, por lo que era fácil atacarlas. La entrada a Pyongyang también se logró sin dificultad, así que el golpe de Estado parecía estar avanzando bien. Pero aquí fue donde empezaron a surgir algunos problemas poco a poco. El Ministerio de Defensa ordenó la retirada anticipada del tercer cuerpo norcoreano. Por esto, el Comando de Guardia retomó la vigilancia cerca de Pyongyang y confirmó la entrada no autorizada de tropas de seguridad social y operaciones especiales en la ciudad. Por eso, las fuerzas del Comando de Guardia se dirigieron rápidamente al cuartel general del Comando de Guardia, al edificio del Ministerio de Defensa y al edificio del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Primero, las fuerzas del Comando de Guardia se dirigieron al edificio del Ministerio de Defensa. Pero ese lugar era un infierno. Al principio, las fuerzas de operaciones especiales del grupo de Kim Yo-jong comenzaron a disparar a las tropas que custodiaban el edificio del Ministerio de Defensa para irrumpir en él y empezaron a entrar al edificio. Durante este proceso, hubo enfrentamientos violentos y se produjeron 8 bajas. Después, tras recibir reportes de disparos, las fuerzas del Comando de Reserva y el personal de apoyo del Ministerio de Defensa acudieron al edificio de la Seguridad Social, donde escucharon los disparos o recibieron informes, y todo se volvió un completo caos. Nadie podía identificar a los demás, ni sabían realmente qué estaba pasando. Así que todos estaban confundidos y se enfrentaban entre sí en medio de una situación caótica. La 6ª Brigada de Infantería de Alerta se infiltró en el Ministerio de Defensa, tomó la sala de detención y mientras seguía la lucha por el control del ministerio, iniciaron los tiroteos. El Comando de Guardia rodeó el Ministerio de Defensa y estaba presionando a las tropas de la 6ª Brigada de Infantería de Alerta. Incluso trajeron vehículos blindados para aumentar la presión sobre la 6ª Brigada de Infantería de Alerta. Al ser creada para infiltraciones rápidas, esta unidad militar tenía menos poder de fuego que el Comando de Guardia. Por eso, este lugar sería un gran problema. Los tipos de Han Dong-gu provocaron una rebelión con el propósito de tomar el poder del Estado. Traigan los cañones con la intención de volar la facción del Ministerio de Defensa. No duden en disparar, solo háganlo. Al notar que el mando Pi avanzaba rápido, la Seguridad Social y la Oficina de Seguridad aceleraron la toma de las instalaciones y siguieron atacando. El problema fue que la Oficina de Seguridad intentó irrumpir en la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, pero fracasó. El mando de escolta, al detectar el movimiento de Ureta, defendió la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea con firmeza, por lo que la Oficina de Seguridad finalmente no logró tomar el control de la sede. Además, al darse cuenta de que la sede del Ministerio de Defensa había caído, el mando de escolta envió sus tropas prioritariamente a la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, comenzando así a bloquear el avance de las fuerzas de la Oficina de Seguridad. La diferencia de poder de fuego entre la Oficina de Seguridad y el mando de escolta era bastante grande. El mando de escolta se armó con vehículos blindados para bloquear a la Oficina de Seguridad. Aunque la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea parece de 3 pisos, en realidad es una sólida construcción de piedra. La hicieron como una fortaleza y además el interior está diseñado como un laberinto. Así que, aunque lograran entrar, encontrar a Kim Yui-lai era muy difícil. Sin embargo, el Comando de Guardia dejó a las tropas que protegían la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea en su lugar y envió a las tropas de otros puestos de guardia a la estación Daejeon, por lo que la defensa permaneció intacta. Aunque la Oficina de Seguridad del Estado atacó, fracasaron. El general Wak Chang-sik acertó al prever un posible golpe de Estado tras el informe de que Kim Yo-jong salió de Pyongyang.
el comando de guardia salió agresivo, lo que hizo que las fuerzas golpistas quedaran a la defensiva. Ese día, las tropas del comando de guardia fueron 120.000. Como Kim Yeol-jung movilizó entre 20.000 y 30.000 soldados para este golpe de estado, hubo una gran diferencia numérica. Además, aunque lograron tomar el edificio del Ministerio de Defensa, no pudieron tomar el edificio del Comando de Guardia ni la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, por lo que no pudieron tener éxito en el golpe de estado. Sobre todo, si no capturaban a Kim Yu-il, lo más importante, en realidad era un fracaso. Por eso, el caos se intensificó aún más. Las fuerzas de alto rango intentaron tomar la sede del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, causando disparos en varias zonas de Pyongyang. Las tropas del Comando de Guardia intentaron recuperar el Ministerio de Defensa y atacaron a la Sexta Brigada de Infantería, desatando tiroteos. La Sexta Brigada de Infantería, con menor poder de fuego que el Comando de Guardia, tuvo que retroceder y los planes fracasaron. La Primera Brigada de Infantería, tras muchas bajas, se rindió al Comando de Guardia. El Comando de Guardia los rodeó y se rindieron, logrando la victoria. Por la situación en Corea del Norte, el funeral de Kim Yu-eun se pospuso sin fecha y Kim Yu-hye tomó el control. El general Hwa Chang-sik, quien logró detener con éxito el golpe de estado de Kim Yeol-jung, intentó aprovechar este control para expulsar a Kim Yeol-jung. Kim Yeol-jung enfrentó una situación política complicada. Su rebelión falló por apresurada y además se descubrió que sus intentos de asesinato no vinieron de la Guardia de Seguridad, agravando su situación. Por eso, la facción de Kim Yu-hye intentó eliminar a Kim Yeol-jung. Comenzaron a arrestar e investigar al alto director de Seguridad Social y al comandante de la Sexta Brigada de Infantería de Alerta. Por esta razón del golpe de estado, los principales 40 a 50 miembros de la facción de Kim Yeol-jung fueron arrestados e investigados. La tortura en Corea del Norte es inimaginable. Fueron torturados hasta suplicar por su muerte. Aún no se sabe dónde está Kim Yeol-jung. Esto se debe a que desapareció después de que se confirmara su último traslado a Nampo. Mientras tanto, la Marina y la Fuerza Aérea de Corea del Norte seguían observando la situación. Además, al mantener la neutralidad externamente, pudieron salvar sus vidas. Y también era difícil castigarlos porque no participaron en el golpe de estado, y como el ejército estaba centrado principalmente en el ejército de tierra, quedaban fuera de las prioridades. Hubo problemas con los ascensos, pero eso era del futuro. También hubo cambios en la Dirección General de Política y la aprobación del traslado del tercer cuerpo del ejército norcoreano a Pyongyang por parte del director Jong Yong-taek fue nuevamente controvertida. Era inevitable una purga masiva. Por supuesto, el grupo de Kim Yu-hee también pensó que si purgaban a muchas personas de repente, todo el país se volvería inestable, así que decidieron hacerlo poco a poco. Como Kim Yu-hae aún es muy joven, la mayoría de estas purgas fueron dirigidas por el general Hwa Chang-sik. Después, el general Hwa Chang-sik solía llevar consigo una lista que se conocía como la lista de Hwa Chang-sik. Era una lista de los expulsados del partido, con la que empezó a ejercer poder absoluto. Así comenzó a eliminar a quienes no le agradaban. Algunos no aprobaban las acciones del general Hwa Chang-sik. Nadie decía nada porque él tenía tanto poder que podían morir, así que todos callaban. En ese proceso, el general Hwa Chang-sik siempre sonrió. Primero, China estaba acumulando muchas armas y suministros en el puerto de Nampo para aumentar su influencia sobre Corea del Norte, y también estaba fomentando a los pro-chinos para expandir su influencia en Corea del Norte. Pero todo eso se estaba yendo por la borda. El general Hwa Chang-sik sonreía al imaginar la Corea del Norte que quería crear. Aquí está el Comando 777 de Corea del Sur en Seonam. Normalmente se encargan de recolectar información de señales. La información de señales es una de las formas de recopilación de inteligencia y consiste en recolectar inteligencia a través de la interceptación y recopilación de diversas señales. Están interceptando en tiempo real las comunicaciones de radio de Corea del Norte. Pero, como es de esperarse, dado que ocurrió un golpe de estado dentro de Pyongyang, el Comando 777, que escuchó esta información de radio en tiempo real, se da cuenta de que ocurrió una situación de emergencia dentro de Corea del Norte y lo reporta. En las Fuerzas Armadas surcoreanas hubo gran alboroto. Era la primera vez que se confirmaba una emergencia en Corea del Norte.
Cuando iba a celebrarse el funeral de Kim Jong-un, hubo un golpe de estado en Pyongyang, liderado por Kim Yo-jong, lo que desató el caos. El ejército decidió mantener el estado DEFCON por un tiempo y quería seguir reforzando su postura de alerta de manera continua. Pero el problema era que debíamos estar recolectando este tipo de información de señales y obteniendo información más detallada a través de inteligencia humana. Debido al caso de filtración de secretos militares por parte de un funcionario civil de la Dirección de Inteligencia Militar ocurrido en 2024, toda la red de inteligencia contra Corea del Norte se vino abajo, así que no se podía obtener información más detallada. La inteligencia surcoreana se enfocaba en Corea del Norte. Claro, seguían llegando datos importantes, como que China esperaba un cambio repentino en Corea del Norte. Lo principal era entender el cambio repentino en Corea del Norte, así que se ignoró esa información. Gracias a información anónima desde Estados Unidos, se facilitó entender el cambio repentino. La 13ª Brigada de Misiones Especiales del Ejército Surcoreano, al enterarse de los hechos, inició la preparación para la operación de decapitación. Corea del Sur llevaba mucho tiempo preparándose para una estrategia de neutralización de las armas nucleares norcoreanas. Por lo tanto, desde 2016 se decidió llevar a cabo operaciones de decapitación para eliminar objetivos clave como el liderazgo enemigo, instalaciones nucleares, bases de misiles e instalaciones relacionadas con armas de destrucción masiva, en caso de emergencia, y se creó una brigada de misiones especiales dedicada exclusivamente a esta tarea. Esa era la 13ª Brigada de Misiones Especiales. Introdujeron aviones y helicópteros de operaciones capaces de infiltrarse a baja altitud sin ser detectados por radar, incluso de noche o con mal clima. Ya habían dado equipos avanzados a la Brigada de Misiones Especiales, similares a los de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Prepararon en silencio la operación de decapitación. El Comando de Inteligencia Militar surcoreano detectó una emergencia en Corea del Norte e intentó averiguar la situación contactando al Partido Liberal Democrático norcoreano. El Comando de Inteligencia mantenía contacto constante con el Partido Liberal Democrático de Corea del Norte, intercambiando información y monitoreando las noticias internas de Corea del Norte. Descubrieron que Kim Yo-jong causó una emergencia en Pyongyang y que Corea del Norte estaba bajo ley marcial letal. El comandante Kwak Chang-sik lleva consigo la lista de Kwak Chang-sik y comienza a planear una purga. Bang Do-seok, director de Seguridad Social, Jo Kyung-chul, director de Política, y Jong Kyung-taek. Más de 70 personas fueron objetivo, incluyendo a Oi Nyang, jefe de la sede norcoreana del grupo Xiyang, una empresa china de procesamiento de imanes. Ya había varios detenidos. El grupo de Kim Yoo-hae era el siguiente sucesor designado. Jo Yang-hak-seon tuvo suerte y no fue incluido en la lista de Kwak Chang-sik, ya que no se confirmó que perteneciera al grupo de Kim Yeo-jung. Jo Yang-hak-seon sufrió un atentado en tren con Kim Yeo-jung cuando regresaba a Pyongyang. Estaba en el hospital y no participó en el golpe de estado. Por eso tuvo la suerte de poder sobrevivir. Sin embargo, Jo Yang-hak-seon seguía apoyando a Kim Yo-jung. Al sobrevivir, Jo Yang-hak-seon permitió que Kim Yo-jung siguiera recibiendo información dentro del régimen norcoreano. En China, la lucha estratégica aumentó tras el cambio en Corea del Norte. China apoyó primero a Kim Yeo-jung. Como mencioné, China busca ampliar su influencia en Corea del Norte. China requiere acceso al Pacífico para competir con Estados Unidos y necesita el apoyo de Corea del Norte para avanzar hacia el este. Podrías preguntar si China tiene un poco de territorio en la región de Primorie. Pero debido al Tratado de Pekín de 1860, toda el área de Primorie pasó a manos de Rusia y desde entonces China no ha podido avanzar hacia el este. Aunque Rusia y China actualmente mantienen una buena relación en apariencia, estos dos países en realidad no confían el uno en el otro. Actualmente, la brecha entre Estados Unidos y China es la más reducida. A medida que pasa el tiempo, la brecha entre Estados Unidos y China inevitablemente se hará más grande. Actualmente, China está mostrando una disminución gradual de su poder nacional debido a la baja natalidad y la recesión económica. Si no amplían su influencia y mantienen su hegemonía antes de eso, terminarán perdiendo el liderazgo ante Estados Unidos para siempre. Por eso, actualmente, China está adoptando una postura tan beligerante. Están buscando pelear mientras todavía tienen posibilidades. Pero de repente, en 2024 Corea del Norte y Rusia firman un tratado que es casi una alianza militar. Así que China empieza a preocuparse de que toda la influencia que tenía sobre Corea del Norte desaparezca. Por eso, para recuperar esa influencia,
China estaba calculando cuidadosamente sus movimientos. En esta situación, cuando Kim Jong-un muere repentinamente y Kim Yo-jong planea un golpe de estado para tomar el poder, China pensó en ayudar a Kim Yo-jong para ampliar su influencia en Corea del Norte. Y además, como podrían manipular a Kim Yo-jong a su antojo, podían pensar en expandir su influencia aún más que antes. Pero como el golpe de estado de Kim Yo-jong terminó fracasando, China no pudo evitar suspirar de frustración. China parecía aprovechar esto como oportunidad. La octava brigada del 78 Grupo del Ejército del Gobierno del Norte de China estaba en Harbin, pero se trasladó a Dandong. Buscaron intervenir en Corea del Norte y cuando puedan, lo harán directamente en su política. En esa situación, Corea del Sur no tenía idea de lo que estaba pasando. Al enfocarse solo en una posible crisis en Corea del Norte, ignoraron los movimientos mayores de China. ¡Oh, Flor! ¿Por qué floreces en las ruinas de una guerra? Tierra desgarrada, aplastada por botas y enterrada en polvo. Sin embargo, la esperanza sigue a tu lado. Aunque tus pétalos estén desgarrados y manchados, te levantas de nuevo a través del dolor. Tu mundo puede arder y desmoronarse, pero volverás a florecer. Nos vemos en el próximo video.